Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Una vez más, meditando en la palabra del Señor. Dice hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13, donde está escrito que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿cómo? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Hasta ahí la palabra del Señor. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés, una festividad que celebraba la recolección de las cosechas. Hacía 10 días que el Señor Jesús había ascendido a los cielos. Llegó el momento en que el Espíritu Santo, la promesa del Padre, vino sobre la iglesia para capacitarla tal y como había profetizado el Señor Jesús. Las lenguas de fuego representan la manifestación de la presencia divina. Así se manifestó Dios a Moisés en el Sinaí, en una zarza que ardía y no se consumía. Y desde el fuego, en el fuego estaba la presencia de Dios. Éxodo capítulo 3. Mientras que en aquella otra ocasión, solo Moisés fue testigo de la manifestación de Dios, en Pentecostés el fuego cayó sobre todos los creyentes, simbolizando de ese modo que la presencia de Dios estaba a partir de ese momento al alcance de todos los que la busquen y lo hagan de veras. El gran estruendo, el viento recio y las lenguas de fuego fueron una manera espectacular en que Dios se hizo presente. Pero no siempre Dios se manifiesta del mismo modo. Por ejemplo, cuando Elías necesitó una manifestación de Dios, hubo un fuerte viento recio, incluso un terremoto y también fuego. Pero en ninguna de estas cosas apareció Dios, sino que Dios se le manifestó en un silbo apacible. Pueden verlo en Primero de Reyes, capítulo 19. Este pasaje de hoy da nombre a una denominación evangélica que hace énfasis en el Espíritu Santo y en el hablar en lengua. Me refiero a la denominación pentecostal. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre el don de lenguas que vemos aquí en la palabra de Dios y lo que ellos hablan en sus grupos pentecostales. Es fácil deducir por el pasaje en cuestión que las lenguas que se hablaron por el don del Espíritu Santo fueron claramente idiomas que la gente comprendía.
aquellos idiomas en los que ellos habían nacido. Los judíos de diferentes naciones se congregaban en Jerusalén para la celebración de estas fiestas. Judíos venidos desde todas partes del mundo presenciaron el alboroto que se produjo con la llegada del Espíritu Santo de Dios. Los discípulos comenzaron a dar gloria a Dios y a predicar el Evangelio, a hablar de las maravillas del Señor. Y lo hicieron en idiomas que no conocían. Pero la gente que los oía sí que conocían esos idiomas. Este milagro los asombró a todos, pues sabían que no había manera de que supiesen aquellos idiomas y sin embargo los estaban hablando. Un auténtico milagro. Estos judíos que presenciaron el milagro no vivían en Israel porque el cautiverio y la persecución los dispersaron por todo el mundo. Pero todos reconocieron que estaban oyendo a los discípulos hablar en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Muchas iglesias fueron fundadas por estas personas que presenciaron el milagro de Pentecostés. La iglesia de Roma fue una de ellas. También allanaron el camino a los apóstoles. Cuando llegaron a ciertos lugares, ya se encontraron allí personas que creían en Cristo, personas dispuestas a recibir el mensaje y la enseñanza de la palabra de Dios. La fe de Cristo no era solo para los judíos, sino también para los gentiles de todo el mundo. Qué importante es leer, meditar y estudiar las Sagradas Escrituras, las palabras de Dios, a fin de no acabar creyendo cosas que no son. En los grupos pentecostales no se habla en lenguas. Se imita falsamente el milagro. Pronunciar palabras incoherentes, sin sentido, no es ningún don del Espíritu Santo. Es una pantomima religiosa y sin sentido que ofende gravemente a Dios. Si te han enseñado que así alabas a Dios, no es verdad. Si te han dicho que de ese modo Dios edificará tu vida, no es verdad. Por mucho que te emocione el creer que el Espíritu de Dios está hablando por ti, no es el Espíritu de Dios. Es tu carne imitando el don del Espíritu Santo. Mucho menos cuando tales emociones están envueltas en falsas doctrinas, tales como que si no hablas en lengua, es decir, si no repites palabras sin sentidos, es que no tienes al Espíritu Santo, agrediendo de ese modo el corazón de los hijos de Dios. Dios no usa la mentira, sino la verdad. Y la verdad es que el milagro de las lenguas fue necesario al comienzo de la predicación del Evangelio para extender el mensaje del amor de Dios por todo el mundo. Ahora ya tenemos la palabra de Dios. Cualquier cristiano o persona interesada puede conseguir una Biblia completa para conocer el Evangelio. No necesitas de señales, prodigios ni milagros para creer. La gente lo pedía, pero Jesús se cansó de hacer milagros y a pesar de ellos, la gente seguía sin creer. Con haber levantado a Cristo de entre los muertos, Dios nos ha dado motivos más que suficientes para que creamos en el Evangelio. Mediten en Hechos 17, del 30 al 31. El discurso del apóstol Pedro supuso la primera cosecha internacional de almas para la iglesia. Cada una de aquellas personas que presenciaron el milagro de Pentecostés y creyeron el mensaje del Evangelio se convirtieron en auténticos misioneros que propagaron el mensaje por todo el mundo. Queridos hermanos y amigos, cuando lean la palabra de Dios, no lo hagan buscando apoyar lo que creen o lo que les han enseñado. Estudien, lean, mediten, buscando qué es lo que deben creer.
Cualquier cosa que creas o que te hayan dicho que no concuerde con las palabras de Dios son falsas. Un evangelio diferente del que debes huir. Que Dios nos dé sabiduría para entender la verdad y aferrarnos a ella por encima de nosotros mismos. Jesús nos instó, nos exhortó a negarnos a nosotros mismos. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo en Cristo.